recién va a aparecer el PC, el PT, tiene una transición, recién va a aparecer el TE, SE, CE, ET. ¿Se acuerdan, no? No se olviden. No hay vocabulario, ¿no? Está resuelto nomás, el control. Sí, está resuelto. ¿Lo estás copiando? Entonces, no va a tomar. Nota, cero. Si hay nota, cero. Calcular dice, a ver, acá se le pide calcular la longitud. Vamos a calcular un poquito, a refinar un poco la pregunta, ¿no? Por lo que se le pide. Calcular la longitud mínima de la espiral de transición, ¿no? ¿Por qué les pido calcular la longitud mínima de la espiral de transición? Porque es el parámetro de diseño de la curva de transición. Es lo primero que hay que calcular. Ustedes no van a poder calcular nada de lo que dice acá a continuación, los elementos de la curva, las coordenadas cartesianas, la deflexión, las coordenadas topográficas, no van a poder calcular nada si no calculan primero la longitud mínima de la curva de transición. ¿De acuerdo? Ahora, si lo pongo en desorden, ya que no estuve atento, ya va a empezar a decir, bueno, calcular las coordenadas topográficas, ¿qué son las coordenadas topográficas? Y si hay así, ¿cómo hago, ingeniero? Y ahí se va a enrollar toda la hora del examen. Pero lo primero que tienen que hacer es calcular la longitud mínima de la espiral. Ahora, claro, yo voy a poner acá, ojo, una cosa es la longitud mínima y otra es la longitud que ustedes van a usar. Entonces acá me faltaría poner indique o coloque, especifique la longitud de curva de transición a ser usada. Porque no tiene que ser la mínima necesariamente, ¿eh? ¿De acuerdo? El valor mínimo es el extremo, el que me garantiza que por encima de ese valor voy a tener un diseño seguro y cómodo. ¿De acuerdo? Entonces, acá me faltaría, ¿no? Poner, indique la longitud de la curva de transición que va a usar usted. Entonces ahí cada uno usa, ¿no? Cada uno pone la longitud que desea. Acá creo que los 50 usen la misma longitud. Los dos que están juntitos salen igual. Calculan la misma longitud. Utilizan la misma longitud. Quizás les salga la misma longitud mínima, ¿no es cierto? A todos usamos una fórmula. Pero la que cada uno elige, cuidado, mira al compañero, si usan la misma, ya divido el puntaje, ¿no? Sería mente gemela, ¿no? Piensan los dos igual. Listo. Entonces ella empieza a apuntar todos los elementos de la curva. Parámetros, tangente espiral, todos los elementos de esta secuencia de fórmulas que tienen los apuntes. Ojo, acá vamos a ni siquiera las coordenadas cartesianas de las progresivas. Ya esto lo voy a actualizar, ¿no? Cada 20 metros. Sí, sí, cada 10, no se preocupen. Háganlo cada 20. Si no escuchan esto, ya lo van a hacer cada 10. ¿Sí? Cada 20, ¿de acuerdo? Entonces, las coordenadas cartesianas son las coordenadas a partir del sistema X coordenado que se genera, cuyo origen, mejor dicho, sería el inicio de la curva de transición. Ahora vamos a la figura. ¿No? La deflexión. La deflexión de la progresiva es cada 20 metros. Ya igual lo son. Si no, con el examen no vamos a alcanzar tiempo. Las coordenadas topográficas. Claro, esto sería la coordenada topográfica del PI. ¿No? A partir de esta coordenada topográfica, hay que calcular la coordenada topográfica de todos los puntos cada 20 metros. Acá sí, en el examen también. No sé, vamos a ver. Solución, a ver, concepto, por favor, no se confundan. Hay dos criterios por los cuales se determina la longitud de la curva de transición. El primer criterio es la variación adecuada, si quiere, de la variación de la aceleración centrífuga. ¿Sí? Que en general, miren, para todos los casos, casi la mayoría de casos, ¿cuánto era la velocidad de nosotros acá arriba? 70. ¿Sí? 70 kilómetros por hora, 190 radio, ¿no? Listo. Entonces, velocidad, este J máximo, en casos excepcionales que no vamos a tener. Yo trabajo siempre con el J normal. Velocidad menor a 80, 0,5. Estamos diciendo que esa laptop de atrás, por favor, ciérrala. Yo sé que no es. No mira. Se aprovechó el que ya estaba cerrando ya de atrás. También caminó su no. De ahí salió el ruido, es esa voz femenina. A ver, entonces me dice que
Una longitud adecuada, mínimo, es la que vamos a tener con esta fórmula para que la velocidad, la aceleración centrífuga se incremente cada 0,5 metros por segundo al cuadrado por cada segundo transcurrido. ¿De acuerdo? Entonces ya nos dicen, ¿no? Esta longitud va a garantizar esta. Si ustedes prolongan hacia una longitud mayor, la variación va a ser menor, ¿no? Menos, o sea, la idea es que no, que la variación, que la aceleración centrífuga no pase de 0 a un valor de manera muy brusca, en un poco, o en un corto tiempo. ¿De acuerdo? Ojo, hay dos cosas, ¿no? La norma, la parte reglamentaria, que es esto acá, ¿no? Las características del proyecto, que básicamente están ligadas con las curvas de nivel, ¿de acuerdo? Y lo otro, ojo, ya podría ser el software, no sé, las herramientas, pero lo otro es la parte que ustedes tienen acá. No el gorro, ¿de acuerdo? O sea, tienen que pensar, hay una situación que tengo dudas, ¿no? No me acuerdo la fórmula, entonces tienen que tener un ratito a pensar, a razonar qué sería lo más conveniente, o cómo sería por criterio o por sentido común. Muchas veces las cosas se solucionan así, ¿de acuerdo? O encuentran una solución adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primer criterio, ¿sí? Dice que la longitud mínima se calcula con esta fórmula, ¿no? Ya sabemos, ¿no? El J va a ser 0,5, la velocidad, ¿cuánto? 70 km por hora, 70 al cuadrado entre 190 menos 1.21, peralte, en tanto por uno en porcentaje. ¿Por qué porcentaje? Porque es 1.27. Si fuera 127 ahí, en tanto por uno. Ahora, eso les acabo de decir justamente cuando ustedes de repente reemplazan y apurados, porque la patadora pasa más rápido, ¿no? En el examen que normalmente. Entonces de repente van a encontrar un valor medio descabellado, 5 metros, 5.48 va a salir. Entonces ahí hay un tema. Y dicen, no, yo no sé me salió, que me equivoqué acá, pero si usted pone mi equivocación me va a hacer 5 metros, póngame todos los puntos, ¿no? O sea, si le sale algo medio descabellado, no es que le rompe el ojo, analicen, ¿no? Y para eso están los problemas resueltos, ¿no? El libro de Carlos Albizato. Si le sale una longitud mínima de 80 metros, yo creo que algo estamos haciendo mal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces siempre deténganse un poquito a revisar las otras que sacan. ¿Cómo encuentro el peralte requerido? Miren, esto tiene que estar claro, muchas veces se confunden en esto. Me dicen que 175 metros es el radio mínimo. El radio que según la clasificación de carretera dice que no es conveniente utilizar un radio menor a este. ¿Tienen que usar este radio necesariamente? No. Si hay una situación muy complicada para que se acomode el terreno, es cuestión de analizar ya. Sería ese radio que podemos usar en alguna situación extrema. Pero no en todos los radios, Siempre hay que buscar usar los radios mayores, más grandes, mayores al mínimo. Bueno, cuánto mayor ya va a depender del proyecto. Esto que digo, cuando llega el momento que ustedes tienen que trabajar, no se acuerdan de nada. Y dije, ¿cómo hago esto? Profesor, ¿cómo usar esto? No puedo, ¿cómo le hago? Pero por eso voy a empezar a hacer más trabajo de ustedes, de control, prácticas de ensayo, que después me entregan con un nombre y yo lo pongo para que no suene control. No, que el tema, miren, que no suene como control, así no mareo, se caen. No, mira, lo que pasa es que acá hay que resolver, tienen que calcular. Porque a veces quieren mirar la resolución y después quieren sacarle el día del examen. Si el profesor se da cuenta, ¿no? Y copiar el cuadro. Entonces, si entienden la idea, porque esto conceptualmente no es complicado, o sea, ¿te parece complicado dibujar una circunferencia con un compás? Es lo más sencillo, ¿no? O sea, esta parte geométrica es muy sencilla, ¿no? Simplemente hay que dibujar algo siguiendo las normas, nada más, el reglamento, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ahora, si utilicé un radio mayor al mínimo, 190 metros, que sería el radio de la curva circular que voy a usar, entonces no necesito usar 8% de peralte. Eso muchas veces ponen otro radio y 8, y a todas las escuelas ponen 8% de peralte. ¿Por qué? No, es que si dice la norma. La norma dice que es el radio es el peralte máximo. ¿De acuerdo? Entonces hay que calcular, usted tiene que calcular. ¿Por qué? Porque si a todo le ponen peralte máximo 8%,
puede ser que en algún caso un vehículo pesado se venga. Segundo, va a tener que hacer más movimiento de tierra, ¿de acuerdo? Eso va a implicar más costo a la carretera. Entonces, si no necesito 8%, no le pongo 8%. La relación es sencilla. Valor, yo creo que esto no es una fórmula, no voy a poner formulario nuestro. Radio mínimo entre el radio utilizado por el peralte máximo. ¿Se dan cuenta? Si yo utilizo un radio de 300, no, la relación va a ser 175 entre 300 por el peralte máximo. ¿Se dan cuenta cómo va? Esto va a ir disminuyendo a medida que aumenta el radio. ¿De acuerdo? Una regla, una inglesa. ¿Sí? Tienen que calcular, ojo, no se olviden, porque no, el problema decía peralte 8%. Yo pensé que era 8%. Si usted resuelve mi examen con 8%, todo está bien, ingeniero. Y quieren el 20%. No, que solo me equivoqué en calcular el peralte. Todo lo demás está bien. Voy a sacar un libro de justificaciones, razones, diálogos en la reconciliación. ¿De acuerdo? Lo estoy aclarando ahora, cualquier duda. A lo mejor el próximo viernes un control, ¿no? Ya con eso van a sacar 20. Pues acá está. Vean, estoy intentando, voy a resolver todo de nuevo, ¿no? Calculan el peralte requerido, no máximo. Peralte requerido para un radio de 190 metros. Listo, reemplazo. Miren, me sale 49,186 metros. Longitud mínima para garantizar una transición o una variación de la aceleración centrífuga adecuada, sin peligro. 49,186. El segundo criterio que tienen que considerar es el que ya conocemos, porque teóricamente deberían conocerlo. Longitud mínima de la espiral de acuerdo a la transición del peralte. Ahí está la fórmula. Recuerden que esta fórmula la usamos para calcular la longitud mínima de transición de peralte, ¿no? Ahora esta misma fórmula es para calcular la longitud mínima de la curva de transición. Es la misma. Peralte final, ¿cuánto es? Ahí, miren, acuérdense, les voy a preguntar, a ver, ¿dónde? Recuerden que hay una única longitud de transición de peralte, hay una única, no hay otra. Hay otras longitudes de transición parcial, pero la longitud de transición de peralte, ¿dónde empieza? A ver, pregunta, primera pregunta de la 20 del examen. Indique usted dónde empieza la longitud de transición de peralte. Cuando el borde exterior está al nivel del eje de la carretera. Ese es donde empieza a escuchar más de fondo. ¿Wilson? ¿Sí? ¿Copiado? Si no pregunto, ¿dónde empieza la longitud de transición del peralte? Empieza donde el borde exterior está a la altura del eje. ¿De acuerdo? Ahí empieza. Y segunda pregunta, ¿dónde termina la longitud de transición del peralte? Cuando se llega al peralte requerido. Entonces, si me están diciendo que es lo mismo acá, entonces pregunta, ¿dónde empieza la longitud de transición? ¿Dónde empieza la curva de transición? ¿Dónde debería empezar la curva de transición? Donde el borde exterior está a la altura del eje. ¿Y dónde termina la curva de transición? Cuando se alcanza el peralte requerido. Eso significa que en la curva de transición vamos a desarrollar todo el peralte, ¿de acuerdo? Y creo que lo expliqué, no voy a explicar de nuevo acá por qué es importante, por qué nos beneficia, ¿de acuerdo? Listo, el peralte final, donde termina la curva de transición o determina la transición, la longitud de transición del peralte. Peralte requerido, donde se alcanza el peralte requerido, 7,4%. Peralte inicial, donde el borde exterior está a la altura del eje, 0. IP máximo, ya está. Esto no es fórmula. 70 km por hora. 1,8 menos 0, esto incluso sin calculadora, ¿no? Ahí está, 1,1. Diferencia máxima. Diferencia máxima entre la pendiente del borde exterior y la pendiente del eje. Ojo, al otro día vino un alumno del otro grupo, y yo, Denis, me preguntó esto, pero se está viendo con pendiente. Se está haciendo un problema así con pendiente. Transición de peralte. O sea, ¿qué pasa? Miren.
Ahí está el eje de la carretera. ¿Sí? A ver, justo tengo dos cosas. El borde interior. A ver, el borde exterior viene así, ¿no? Mejor vamos a usar los dos por uno. El borde exterior y el borde interior vienen a la misma altura, ¿no es cierto? Por el bombeo. Mira, yo trabajo con pendiente, ¿no? Después cuando veamos perfil longitudinal, si lo voy a abrir pendiente. Y yo Denis, mejor lo quiero jalar. Sus alumnos. Con pendiente. Es lo mismo, ¿no? En alguna parte, en algún sitio, el borde exterior empieza a variar, ¿no es cierto? Empieza a subir. Llega a la altura del eje, sigue subiendo. El borde exterior empieza a subir. Llega a la altura del eje y sigue subiendo. ¿Qué pasa con el borde interior? Mantiene la posición con respecto al eje. Mantiene la posición con respecto al eje. Hasta que hay un momento en que los dos están a la misma altura. Hacia arriba, hacia abajo. O sea, si es -2, está con +2. Pues tiene este borde exterior, ¿no? -2, +2, así. En ese momento, ¿qué pasa con el borde interior? Empieza a bajar y el borde exterior sigue subiendo. El borde exterior sigue subiendo. Bueno, es una línea recta, en realidad. Solo que debe. Bueno, no importa, una línea recta, sigue subiendo. Más recta. El Parkinson. Para los míos Parkinson, algo ustedes no sé. No sé por qué se me dará la mano. Suspendemos la clase. ¿Sí? Hasta que se alcanza el peralte requerido. ¿Qué pasa cuando se alcanza el peralte requerido? El borde exterior está a una altura del eje, ¿no es cierto? Y el borde interior está a la misma altura, pero hacia abajo. Entonces, si yo dibujo cuando se alcanza el peralte requerido, tengo que hacer una línea paralela al eje. ¿Qué pasa con el borde interior? Empieza a bajar hasta esta misma altura. Vamos a marcarla acá. Ahí más o menos, acá más o menos. Empieza a bajar. Ojo, puede que en realidad no baje, ¿eh? O sea, puede en realidad le mete mucha pendiente y baja, pero igual sigue subiendo, ¿no? Baja con respecto al eje, ¿no? Hasta acá. Y acá, otra vez, los tres paralelos. Es lo mismo. Solo que yo les he enseñado con esta línea negra horizontal. Es lo mismo. El yo de ahí está tomando así con pendiente, ¿no? Le voy a enseñar. ¿Qué pasa si la carretera, esto es perfil longitudinal, yo no prefiero verlo después de explicar el perfil longitudinal? ¿Qué pasa si la pendiente de este eje es 4%? ¿Ya? Positivo, ¿no? O sea, está subiendo con 4%. ¿Sí? Si este es el IP máximo, ¿cuánto debería ser la pendiente máxima de este borde? 5.1. ¿Me entienden ahí al fondo? ¿Sí? Eso significa el IP máximo, 5,1%. Si yo resto 5,1 menos 4, ¿cuánto me da? 1,1. Es la pendiente máxima que debería tener este borde exterior. ¿De acuerdo? ¿Tomo con inclinación? Es lo mismo, porque ojo, acuérdense, en la dimensión vertical se exagera. Entonces, ojo, acá la transición o la longitud de transición de peralte empieza aquí, bueno, pero ojo, fíjense. ¿Dónde termina? Donde se alcanza el peralte requerido. Esta es la longitud de transición del peralte. Y ahora va a ser la longitud de curva, la longitud de curva de transición, sí, o de la espiral si quieren. ¿De acuerdo? Es lo mismo. ¿Sí? Este es el concepto. ¿Cuál sería la pendiente máxima? 5,1. Sería la pendiente máxima. ¿Sí? Con la pendiente máxima voy a encontrar la longitud mínima. Si yo consigo la longitud menor a la mínima, ¿qué pasa con la pendiente? ¿Disminuye o crece? Si yo disminuyo esta longitud, si este punto ahora viene por acá, así va a subir, así va a estar la pendiente. Crece la pendiente, aumenta. Entonces me dice, no, señor, su diferencia máxima tiene que ser 1,1. Entonces, esto tiene que ser 5,5 máximo. Ahora, si lo quiero calcular, calculo, si no, no, también. ¿Por qué? Porque esa pendiente máxima me da la longitud mínima. Si yo la longitud la prolongo, la alargo, este punto se viene por acá, digamos, pues la pendiente, ¿qué pasa con la pendiente? Va a disminuir, ¿no? La diferencia entre estas pendientes va a ser menor a 1,1.
Eso es el criterio o el espíritu de la regla, de la norma de Eje 2018. ¿No? Diseñe usted, haga esto, pero le digo a usted, esta diferencia, esta pendiente, menos esta pendiente, no puede exceder este valor. ¿Y de qué depende esta diferencia máxima? De la velocidad. Para velocidades más grandes, menos diferencia, ¿no? Imagínense a 100 kilómetros por hora. Acá sería 1. 1,8 menos 1, 0,8. Entonces, si la velocidad hubiese sido 100 kilómetros por hora, ¿cuál sería la pendiente máxima acá? Vamos a jugar así con otras preguntas. 4,8. ¿Se dan cuenta? Si la velocidad es más larga, la longitud mínima para 100 kilómetros es más grande, ¿no? 4,8 menos 4, 0,8, que sería la diferencia máxima si la velocidad fuera 70 kilómetros por hora. Perdón, 100 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro esta definición del IP máximo? Allá al fondo, ¿sí? Pregunta entonces. Ya, después preguntamos. Listo. Vamos a ver, la longitud, miren, ahora, nosotros vimos a las clases atrás como longitud de transición de Peralta. Ahora es longitud de espiral mínima. Vamos a calcular una longitud de espiral mínima. ¿De acuerdo? Entonces, este valor nos sale reemplazando acá. Peralte final menos peralte inicial entre IP máximo por B, por la distancia del borde al eje de giro, que es igual al ancho de carril. Si la calzada es 720, 360, 24 metros por hora. Yo tengo dos valores. Por ese criterio de transición de Peralte,